Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual. Hoy jueves 27 de febrero, el segundo día de la Cuaresma, después que nos hemos impuesto la ceniza, el Evangelio según San Lucas, en boca de Jesús, nos invita a cambiar de actitud frente a la cruz. Jesús les anuncia a sus discípulos que sufrirá mucho, que será rechazado por todos, por los ancianos y los sumos sacerdotes, y además será entregado a la muerte para después resucitar al tercer día. Pero Jesús no se queda solamente en este paso doloroso. Invita a todos los presentes a, junto con Él, vivir ese paso doloroso. Y por eso nos invita diciendo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, si se pierde a sí mismo y se destruye? Jesucristo no quiere sufrir solo, quiere que le hagamos compañía, ya que es el sufrimiento, la cruz, la que redime. Pero la cruz más grande, renunciar a nuestra propia voluntad. Jesús ha hecho en todo momento la voluntad del Padre. No ha decidido ninguna de sus acciones. Todo cuanto habla, hace, dice, y los milagros que obra son por voluntad de su Padre. Él mismo le ha dicho: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Es este el estribillo que acompaña toda su vida, la norma que regula su conducta toda, el motivo profundo de todas sus acciones. Y Jesús cumple la voluntad del Padre no por necesidad, sino con libertad soberana, movido de su inmenso amor filial. La absoluta sumisión al Padre es la característica y la expresión de su amor, y es el motivo por el que el Padre mismo le ama. El Padre me ama porque doy mi vida. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Y así su vida iniciada al grito: vengo a hacer tu voluntad, se cierra con otro grito que vence, mediante el amor, todas las repugnancias de la naturaleza frente al supremo dolor: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Siendo el cristiano el hijo adoptivo de Dios, también para él el camino de la santidad y la norma de su conducta ha de ser la voluntad del Padre Celestial. Igual que Jesús, ha de alimentarse de esa voluntad santa y santificadora, y ha de hacerlo en todo momento, no buscando ni deseando nada fuera de cumplir dicha voluntad y hacer de ella el único móvil de su vida. Es preciso llegar a la plena conformidad del propio querer con el de Dios, de modo que, como enseña San Juan de la Cruz, en cuanto al pensar y obrar del alma, no hay en ella cosa contraria a la voluntad de Dios. La conformidad con la voluntad de Dios y el crecimiento en el amor son los dos elementos constitutivos de la santidad y de la santidad divina. Hacer la voluntad de Dios unidos y fusionados a ella. Esta santidad y santidad de vida divina, esa unión con Dios, son los elementos que van parejos porque el uno condiciona al otro. A mayor conformidad de la voluntad, conforme mayor amor, y al revés, Jesús ha dicho: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El cumplimiento de la palabra, es decir, de la voluntad de Dios, es la condición para vivir y crecer en el amor y en la gracia, y por tanto para gozar de la inhabitación de la Trinidad en la propia alma. A medida que la conformidad al querer divino se hace más plena, hasta observar no solo los preceptos, sino la más mínima expresión de la voluntad de Dios, excluyendo no solo los pecados mortales, sino también los veniales y aún las menores infidelidades voluntarias. A medida que el cristiano llega a procurar el beneplácito divino en todo, abrazando cuanto Dios quiere o permite de cualquier manera, crece en amor y en gracia. Por su parte, la Santísima Trinidad
se da cada vez más a Él y hace en Él su morada de modo cada vez más pleno y profundo, inhabitándole a una comunión más íntima, de fusión total de voluntades y de santidad divina. Decía Jesús: el Padre está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. En este sentido, nosotros nos damos cuenta que Jesús nos hace esa invitación a abandonarnos de nosotros mismos, a dejar nuestro propio yo, a buscar la causa de Dios y no nuestra causa. El buscar la vida de Dios en los demás que nos rodean e incluso en nosotros mismos, antes que solamente salvaguardar la propia vida. Jesús quiere que tomemos la cruz, pero cuando nos pide que tomemos la cruz, nos pide que lo hagamos voluntaria y libremente. ¿Qué significa tomar la propia cruz? La que el Señor nos ha impuesto por las condiciones personales que tenemos. Por ejemplo, estar casados o estar solteros, el tener hijos o no tener hijos, el tener un trabajo o no tenerlo, el ser pobres, el ser ricos, ser guapos o ser feos. Todo esto es voluntad de Dios finalmente, porque de todo eso poco hemos decidido. Sin embargo, tenemos dos formas de asumir la cruz de cada día: enojados, tristes, abatidos y con reclamos a Dios. Y la otra significa aceptarla, amarla, disfrutarla, ofrecerla y saber que por cada contrariedad, por cada cruz pequeña o grande ofrecida a Jesús en unidad con Él, hacemos salvos a todos los que nos rodean, a los que amamos y no amamos, e incluso salvamos nuestra propia alma. Tenemos mucha repelencia a la cruz. Siempre que vemos la cruz, ahora decimos que los niños se asustan. Cuando era niña, lo que más veíamos eran a Jesús en la cruz. Y era lo que más nos llamaba la atención y lo que más nos enseñaban. Ahora, que quiten a Jesús de la cruz, que no lo pongan, que no es necesario. Al contrario, el mismo Jesús ha revelado que quien le ve en la cruz transforma su vida. El que le ve en la cruz seriamente, profundamente, se da cuenta de lo que ha hecho el Hijo de Dios por su alma, por su ser, y por tanto decide corresponderle. Así que la cruz es la única esperanza, la única forma de salvarnos. No es que el sacrificio y el sufrimiento sean una forma de salvación, decía su santidad San Juan Pablo II. Son la única forma de salvación. Y cuando uno se pregunta por qué Jesús murió como murió, por qué vivió como vivió, siendo el Hijo de Dios vivo, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿por qué tanta cruz? Precisamente porque era la única forma de unirse a nosotros después del pecado original. Tener a Dios en los momentos de gozo, lo cual debería ser siempre también, pues es bastante fácil. No renegar de Dios en los momentos de gozo es bastante fácil. Estamos contentos, estamos satisfechos, tenemos trabajo, tenemos una familia, tenemos dinero, nuestras necesidades materiales más o menos satisfechas. Pues ahí es fácil tener a Dios y estar contentos con Dios. Pero ¿qué pasa cuando esto se acaba? ¿Qué pasa cuando viene el sufrimiento y toca nuestra puerta? Cuando nos pasa algo terrible, cuando nos enfermamos de una enfermedad terminal, cuando perdemos el trabajo, cuando estamos enfermos, cuando estamos incapacitados para realizar ciertas cosas que tendríamos que realizar y no las podemos realizar, cuando perdemos a un ser querido de una manera catastrófica, violenta, o por cualquiera de los actos que están sucediendo en este tiempo de violencia o inseguridad. Todo esto es terrible. Y Jesús asume esta cruz. Jesús en cada uno de sus sufrimientos vio estos sufrimientos que nosotros tenemos en este momento, porque si podemos decirlo de alguna forma, nadie puede sufrir tu dolor de estómago como tú lo sientes, como tú te quejas, como te duele la boca del estómago, como te duele el abdomen. Nadie lo puede sentir. Pero Dios sí puede sentir tu dolor de estómago. Porque si tú unes tu sufrimiento a los sufrimientos de Cristo, Cristo actualiza tu sufrimiento y lo hace
divino y le da consecuencias eternas para siempre. No es que sea sufrir por sufrir. Es que tiene un sentido el sufrimiento. Es que ese sufrimiento es salvífico. Es que ese sufrimiento es redentor. Es que ese sufrimiento regresa las cosas al estado original. Es decir, nos libera del pecado y nos devuelve poco a poco esos grandes dones naturales, preternaturales y sobrenaturales que perdimos en el paraíso. Restituye nuestra naturaleza para ser esa imagen y semejanza que Jesús y que el Padre, en unión con el Espíritu Santo, nos dieron al momento de crear a Adán. La Trinidad nos ha hecho a su imagen y semejanza, pero Jesús hecho hombre cumple radicalmente esta propuesta de que nosotros somos imagen y semejanza, con la cual hasta los mismos ángeles se sienten llenos de admiración y de alabanza frente a la humanidad divina de Jesús que quiso sufrir para salvarnos. Por ello nosotros estamos invitados a renunciar a nosotros mismos, a darnos en favor de los demás, sirviendo de esta manera a Dios. Tomar la cruz de cada día significa unirnos a Cristo en su propuesta redentora, salvífica, que nos invita a transformar todo lo que nos rodea, especialmente en nuestro interior. Por ello, de nada nos sirve tener grandes lisonjas, estar llenos de dinero, de bienes, de comodidades y bienestar, porque de nada nos servirá ganar el mundo si perdemos nuestra alma inmortal. Y al perderla la perdemos para toda la eternidad. No hablamos de un momento, ni de un año, ni de 5, ni de 100, sino de toda la eternidad. Seguir a Cristo es amarle en las buenas y en las malas. Es amarle incondicionalmente, sobre todo en los momentos difíciles de lucha y de prueba. Seguir a Cristo significa no renegar de su cruz cuando llega y toca nuestra puerta. Seguir a Cristo significa abrazarse con Él cada vez que hay sufrimiento personal, familiar o de nuestra nación. Asumamos a Jesús en cada sufrimiento. Veamos ese camino que ha hecho desde que nace hasta el Calvario, hasta que lo ponen en el sepulcro. Veamos cada paso, cada sufrimiento, cada gota de sudor, cada gota de sangre, cada paso que ha dado para llevar la palabra de su Padre, cada esfuerzo que ha hecho por curar a los enfermos, cada momento en donde se sintió incomprendido, perseguido, dolido, pobre, abatido, con hambre, triste, solo. Jesús ha dicho que en el sagrario se siente solo, muy solo. ¿Y saben por qué? No solamente porque no vamos al sagrario a adorarle y a estar y acompañarle efectivamente, sino porque nadie queremos asumir esta cruz que Él asumió por nosotros y que es suficiente. Es suficiente porque Jesús es Dios. Sin embargo, nosotros, como dice San Pablo, completamos a la pasión de Cristo aquello que le falta. ¿Y qué le falta a la pasión de Cristo? Tú y yo. Le faltamos nosotros, porque tenemos que asumir con Cristo esa cruz para redimir a nuestros hermanos junto con Cristo y por sus méritos, y para salvarnos también nosotros. Ganar la vida sería ganar el cielo. Ganar ese cielo significa perder al mundo, olvidarnos de la superficialidad que nos ofrece. Lo que hay en el mundo no es la felicidad. Es un momento grato y de aparente alegría, pero no es la felicidad. La felicidad está en Jesús. Él es su persona Christi, es la felicidad y la que nos dará todo cuanto hemos anhelado en nuestro corazón. Por eso no luchemos en vano en el mundo por cosas que jamás nos harán felices. Ni el dinero, ni la fama, ni el reconocimiento, ni el conocimiento, ni el prestigio. Nada de eso nos dará la felicidad. Nos dará momentos felices, que no es lo mismo que la felicidad.
En una ocasión recuerdo que pues estábamos en un retiro y entonces nos pidieron hacer un sacrificio en grupo. Pero ese sacrificio a mí se me hacía horrible, horrible. Nos comíamos algo que no nos gustaba y se me hizo horrible. Pero me pasó algo hermoso. Al momento que me lo comí, no era nada que nos hiciera daño, desde luego, para aclararle a la gente que nos escucha, a todos ustedes. Pero pues me daba asco porque me daban ganas de volver el estómago frente a este sacrificio. Pero en el momento que me lo comí, porque lo ofrecí, sentí una felicidad que no he vuelto a sentir. La felicidad de saber que cualquier mínimo sufrimiento ofrecido por Cristo y por la salvación de las almas es el gozo del alma, el gozo de Dios y un pedacito de la vida eterna, porque la vida eterna no la ganamos durante toda nuestra vida. Así que no desdeñemos el sacrificio en nuestra vida, no lo hagamos a un lado, ya sea voluntario o que nos cae o toca nuestra puerta, porque en ambos casos, si lo sufrimos con amor y lo aceptamos y elegimos con amor, uniéndonos a Jesucristo, habremos transformado nuestro corazón, nuestra vida, y habremos glorificado más nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro entendimiento. Luego entonces estaremos un poco más resucitados y ganaremos más esa resurrección que el Señor nos tiene prometida. Te invito en este día a meditar sobre esa cruz que el Señor te dio, la de cada día, para que no la rechaces, para que la tomes, para que la ames, para que te envuelvas en ella junto con Jesús y lo ofrezcas por la salvación de los que amas y de los que no amas, por tu propia salvación y sobre todo, lo más importante, para consolar a Jesús. Oh cruz, única esperanza. Dios te bendiga. Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual.